Buenos días, mi nombre es Michael Marín y en esta oportunidad mi grupo y yo hemos considerado la elaboración de disfraz para el estudio de tiempos, en el cual hemos abarcado los siguientes temas: el tiempo promedio, normal y estándar, el factor de Westinghouse, la valoración objetiva con estándares de fatiga y el tiempo estándar. Como se puede observar en las imágenes, para la elaboración de un disfraz se consideran 4 actividades, que son el corte, la confección, el piezado y los acabados. Para el estudio de tiempos hemos considerado la toma de 10 observaciones para cada actividad, es decir, por el corte, la confección, el piezado y los acabados. Como se puede observar en el primer cuadro, hemos utilizado dos valores, que es T, que hace referencia al tiempo de cada actividad según la observación, y la L, que hace referencia al tiempo acumulado. En el siguiente cuadro hemos considerado los segundos y lo hemos pasado de sexagesimal a centesimal, es decir, que los segundos de cada actividad lo hemos multiplicado por 3/5, que en el caso de la observación 1, en la actividad del corte, nos salió un valor de 58.33, y así con las siguientes observaciones, ya que ese cuadro nos servirá para obtener las observaciones reales en minutos. Es decir, que vamos a tomar los minutos del primer cuadro con los segundos centesimales del siguiente cuadro, y eso nos dará un valor total de 27.91 sumado de manera vertical, y así sucesivamente. Para el método tradicional hemos calculado de las 5 primeras observaciones, es decir, de 27.91, 22.23, 25.15, 32 y 27.70, lo que nos da un ciclo de 5, ya que son 5 las observaciones que hemos considerado. Para el rango hemos usado el valor mayor, que es 32, y el valor mínimo, que es 22.23, que al restarlo nos da un rango de 9.77. En el punto 3, que es el promedio, lo hemos hallado de la siguiente manera: el promedio de X, que es 134.99, lo hemos dividido entre el ciclo, que es 5, y nos da un promedio de 27. Para hallar el valor en tabla hemos usado el rango, que es 9.77, y lo hemos dividido entre el promedio, que es 26.99, y redondeándolo nos da 27, lo que da un valor de 0.36. Para un valor en 0.36 en la tabla nos da 38 observaciones, es decir, que se debe realizar 38 observaciones. Para el cálculo de las 5 últimas observaciones se tiene un ciclo de 5, es decir, las 5 lecturas, que son 35.29, 35.37, 35.40, 35.94 y 31.11. Para el rango, al igual que en la anterior tabla, hemos usado el valor máximo, que es 35.94, y el valor mínimo, que es 31.11, que al restarlo nos da un rango de 4.83. Para el promedio, hemos hallado el promedio de X, que es 173.11, y lo hemos dividido entre el ciclo, lo que nos da un promedio de 34.62. Para el valor en tabla hemos usado el rango, que es 4.83, y lo hemos dividido entre el promedio, 34.62, que nos da un valor de 0.13. Para un valor de 0.13 se debe realizar 4 a 6 observaciones. Ingeniera, mi nombre es Erlita Vázquez Salazar y yo voy a continuar explicando sobre
el método general de Electric Company y el método general de Westinghouse Electric Company. Si bien es cierto, hemos tomado el ciclo de 30 minutos, como se muestra acá en el cálculo. En el estudio del tiempo se ha tomado todos los valores de acá, lo cual se ha sacado un ciclo de 30.8 minutos. Ubicándolo en la tabla, nos damos cuenta que el 30.8 minutos se encuentra dentro del rango de 20 a 40, es decir, se debe realizar 5 observaciones reales. En el otro cuadro de General Westinghouse Electric Company también se ha puesto el ciclo promedio de 30.8 minutos, que pasado ahora sería 30.8 sobre 100, sería 0.3081 horas. Nos ubicamos en la tabla, el 30.81 nos daría más o menos por acá, porque no puede ser más abajo porque es menos, ni más arriba porque es más. Se ubicaría acá en el 0.300. En la producción anual tenemos la producción por año, por horas al año, que son 8 horas al día, 5 días a la semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año. Y nuestra C, que vendría a ser las horas. Entonces, al sacar las horas por año entre las horas por unidad, nos daría un total de 5.000 al año. Estas 5.000 se encuentran dentro del rango de 1.000 hacia arriba a 10.000 hacia abajo. Entonces, ubicándolo en la tabla, nos damos cuenta que también se debe realizar 5 observaciones reales. Asimismo, en el método estadístico, que también en este método nos muestra mediante una fórmula. El número de observaciones de estudio preliminar son 5, que hemos elegido de los 5 estudios de tiempo de acá. Le hemos elegido los 5 últimos, que vendrían a ser 35.29, 35.37, 35.40, 35.94 y 31.11. Entonces, para sacar nuestros datos de acá, decimos, mediante el error, tenemos la constante del nivel de confianza, que es un nivel 95%, que a este 95% tiene un valor de 40. Nuestro N' son el número de observaciones del método de estudiar. Como ya les dije, hemos escogido los 5 últimos, por eso acá se va el 5. La suma de los x al cuadrado vendría a ser el de acá. Pero antes también tenemos la suma de los x al cuadrado, es decir, vamos a poner 35 al cuadrado, nos da 1245.38. Igualmente en 35.37 nos da 1251.04, y así también hemos sacado los 3 valores siguientes. La suma de los x, que vendría, acá, la suma de los x al cuadrado, que vendría a ser la suma de los x de todos estos, serían 153 al cuadrado, nos tendría 29.967.07, y la suma de los x, que vendría a ser el de acá. Ya obtenido estos datos, estos datos de las observaciones iniciales, aplicamos la fórmula. Eso quiere decir que aplicando la fórmula nos da 4.19%. En el caso número 2, en la forma número 2, también hacemos lo mismo, con la variación de que esta es una fórmula diferente y las coeficientes de riesgo también son diferentes a la anterior. Es decir,
Acá hemos escogido el coeficiente de error 2. Al escoger el coeficiente de error 2, para el riesgo de error sería un 5%. La media aritmética de los tiempos se ha escogido de acá, que es el promedio de la suma de todos estos dígitos. Este 34.62 le hemos puesto por el promedio de la suma de todos estos. Al obtener el promedio, se saca la media aritmética de los tiempos obtenidos con el cronómetro. Como también hemos escogido 5 lecturas, se hace el estudio preliminar de 5. La desviación estándar, se hace la desviación de todos los datos de acá. Asimismo, obteniendo la fórmula, obteniendo todos los datos ya registrados, aplicamos la fórmula y nos sale 6.23. Al aplicar estas dos fórmulas, es cierto que nos da diferente, pero con la mínima diferencia de error. Es decir, que está entre 4 a 6 números de observaciones. Lo mismo que nos dice acá, que debe de estar entre 5 observaciones reales por el método de Electric Company, que también nos dice 5 observaciones reales, y como ya mencionó mi compañero, también por el método tradicional, que nos da de 4 a 6 observaciones. Dentro de este rango obtendríamos el 5. Asimismo, el estudio de tiempos nos da para determinar el tiempo promedio. El tiempo promedio es la suma obtenida de todos los datos, pero en este cuadro lo que vamos a hacer es aplicar el método de más 1 y menos 1. Es decir, vemos el rango promedio, el promedio de todos estos, y vamos a poner más o menos 1. Es decir, de 4 más 1 serían 5 y menos 4 menos 1 serían 3. Entonces quiere decir que el 4 está dentro, el 5 está dentro, el 5.35 está dentro, el 3.33 está dentro, el 3.16 está adentro. Entonces, en el tiempo promedio obtenemos la suma de todos estos entre la cantidad de cada uno de ellos. Acá, ¿cuántos son? Son 5. Entonces, obtenemos la suma desde el 6 hasta el 10 entre 5, obteniendo un valor de 4.20. En el siguiente caso, lo que se ha realizado es lo mismo, más o menos de 12 por el promedio. Entonces, más 1 sería 13 y menos 1 sería 11. 12 está dentro, 12 está dentro, 12 está dentro, 12.55 está dentro del promedio, pero 9 está muy por debajo de ello. Entonces, es ahí donde 9 se elimina y solamente se sumaría los que están dentro entre la cantidad de ellos. Eso quiere decir entre 4, obteniendo como resultado 12.29. En el siguiente caso sucede lo mismo, pero acá eliminamos 2. ¿Por qué? Porque el rango entre estos está 5, más 1 sería 6 y menos 1 sería 4. Entonces sería 5 está dentro, 5 está dentro, 5, 11 está dentro, 14 está por muy encima de ello y 7 también está encima de ello. Eso quiere decir que estos dos que están por encima de ello se eliminan y solamente se dividiría entre 3. Se sumaría estos 3 y se dividiría entre 3. Lo mismo sucede en el siguiente caso. Para el tiempo normal ya se saca por las áreas. En el tiempo normal se debe hacer el tiempo promedio por la cantidad de cortes. Es decir, las áreas, por ejemplo, entre las áreas, el tiempo normal, el promedio por el área de, que estamos viendo acá, el área de corte. Entonces nos vamos a las áreas y vemos el área de corte que sale 1.13. Entonces en el estudio de tiempos, para el tiempo normal, ponemos el tiempo promedio por 1.13 que nos sale en el área de corte. Asimismo, también esto en el área de confección,
que tenemos el tiempo promedio que sale 12.19 por el área de corte, por el área de confección. Este es el área de confección que nos da 1.26. En el siguiente caso sucede lo mismo, pero con la diferencia que en el área de piezado ya tendremos del 1.2 y en el área de acabados el 1.3. Se hace el mismo. En el tiempo estándar varía, pero según la actividad que esto realiza y cómo lo está realizando. Es decir, en el tiempo estándar se realiza el tiempo normal por 1 más las actividades de porcentaje que se realizan. Vamos a ver el tiempo de corte. En el tiempo de corte, ellos están realizando de la siguiente forma. Lo está realizando un varón, lo realiza un varón, que las necesidades personales son 5 y los básicos por fatiga son 4. Obtendríamos el 9%. El trabajo de pie, que se realiza sentado, que es un 0%. La postura normal es ligeramente incómoda, que también se realiza el 0%. El uso de energía o fuerza muscular no está levantando peso, es menos de 2,5 kilogramos. También se realiza por el 0%. La iluminación es ligeramente por debajo de la potencia calculada, también sería 0%. Entonces, en este aspecto no hay nada que sumar. En el suplemento variables, como no contamos con termómetro de Cata, se coloca los 3 primeros, que serían 0. En la tensión visual, el trabajo, como es el corte, necesita una gran precisión para que nos pueda salir correcto. Entonces, como tenemos un trabajo de gran precisión, le colocamos un valor del 5%. El ruido es continuo, no hay ruido muy variado, el ruido es continuo. La atención mental, esto debe estar concentrado, pero el proceso es algo complejo, es algo simple. Solamente se tomaría el valor del 1%. La monotonía mental, el trabajo monótono, es del 0% y la monotonía física también es algo aburrido, que también sería el del 0%. Entonces, al obtener estos datos del 5, bueno, se le suma el 0, 5, 0, 1, 0, 0, tendríamos el valor de 6 más el 9% que está arriba en la actividad básica de fatiga. Entonces, lo que se haría es sumar el 6% más el 9%, sería el 15%. Este 15% que nos da acá en este valor, lo pasamos al estudio de tiempo y se multiplica acá. Se realiza en este estudio de tiempo que se multiplica este tiempo de acá, que es el 4.80 por 1 más el estado de corte, que nos da 15%. Asimismo hacemos con el piezado, que al evaluar cada una de las cantidades según la forma de realización nos da un 19%. Entonces, al momento que nosotros realizamos acá, hacemos H13 por el 1 más el 19%, que nos da 18.43. Lo mismo sucede con la confección, que al hacer los datos acá también lo realiza un hombre, lo realiza sentado, que es variación 0. La atención visual, que debe ser un trabajo de gran precisión, le hemos puesto 5. La atención mental es un proceso complejo o de atención dividida. Tenemos que fijarnos las medidas para que pueda quedar bien. Y la monotonía mental, esto se hace un trabajo bastante monótono.
Entonces, al sumar todo esto, nos da 10% más el 9% que las necesidades personales de fatiga, nos daría un 19% en lo que es confección. Entonces, acá también lo ponemos el tiempo normal por 1 más el 19%. Lo mismo sucede para los acabados. También se le realiza una parte de ello, que es este de acá. No varía mucho porque lo sigue realizando un varón. Lo que varía acá es la tensión visual del trabajo de gran precisión, que le hemos puesto 5 y los restos se mantiene en 0. Entonces también sería acá 5, y acá en la tensión mental del proceso es algo complejo, sería 1. Entonces 5, que era de la tensión visual, más el 1 de la tensión mental, sería el 6%, más el 9% de las necesidades de fatiga, sería un 15% en los acabados. Entonces también podríamos decir que acá es el tiempo normal por 1 más el 15%. Para tener estas cantidades de acá, lo que se ha hecho es la suma de todos los de acá. Para obtener este valor de acá se le ha hecho la suma y así sucesivamente. Mi nombre es Adeline Diseño y en esta oportunidad voy a explicar sobre el factor de Lexicals, que vendría a ser a la actividad número 2. Acá podemos observar las tablas de valoración, que son condiciones, consistencia, habilidad y esfuerzo. Esas tablas nos sirven para poder calcular la valoración de cada área, en este caso del corte, confección, armado y acabado. En el área de corte, en condiciones, consideramos que es excelente, porque el operador se encuentra en un ambiente que sí cumple con todos los factores que se indican, y tendría una valoración de T, que vendría a ser igual a 0.04. En consistencia, evaluamos efectivamente si tiene la calidad requerida, pero necesitamos mejorar un poco, por lo tanto consideramos que tiene una valoración de C, que vendría a ser igual a 0.01. En la habilidad, en la imagen que se presenta al inicio, se puede observar que el operador presenta cierta destreza para realizar el corte, pero aún le falta mejorar. Por eso consideramos que debería ser en valoración en segundo, que debería ser igual a 0.06. En esfuerzo, el operador presenta solo un poco de voluntad para realizar esta actividad, por lo tanto se le considera como con la valoración de CA, que vendría a ser igual a 0.02. Todos estos factores se los suman y a ellos se le agrega más 1 para poder obtener la valoración. En este caso sería 1.13. Valoración del área de confección. En condiciones, también consideramos que se encuentra en un excelente estado, ya que permite que el operador pueda realizar de excelente manera su función. Y en valoración consideramos que vendría a ser igual a 0.04. En consistencia, también evaluamos que efectivamente si se tiene la calidad requerida, pero también necesitamos mejorar un poco más. Por lo tanto, la valoración tiene un C, que vendría a ser a 0.01. En la habilidad, el operador presenta una excelente destreza para esta actividad. Por lo tanto, consideramos en la valoración un B1, que vendría a ser igual a 0.11. En esfuerzo, consideramos que el operador presenta un buen espíritu por realizar bien su trabajo. Entonces estaría considerando que la valoración de 1 debería ser igual a 0.10. Pero como en el Excel recorta un poco, lo puso en 0.1 nada más. Todos esos factores se suman y también se agrega el más 1 y tendríamos la valoración de 1.26. A continuación va a seguir mi compañero Gino con la exposición. Mi nombre es Gino Limay. Siguiendo con la exposición en el área de armado. Las condiciones, estamos considerando la valoración AB, que sería excelente, igual al 0.04. La consistencia, damos como valoración B, que sería excelente, que es igual a 0.03. La habilidad del operario, damos como valoración al B2, que sería excelente, que sería igual al 0.08. El esfuerzo del operario
damos como valoración C1 de buena, que es igual al 0.05. Todos estos factores son sumados, que nos da como resultado 1.2. La valoración de acabados. En condición estamos considerando la valoración B, que sería igual al 0.4, que sería excelente. La consistencia. Estamos valorando, la valoración sería B, que es igual al 0.03. Su habilidad es la valoración excesivo, que sería el A2, que es igual al 0.13. Su esfuerzo es una valoración que es excelente, que da como resultado al 0.1. Sumando los factores nos da como respuesta al 1.3. Gracias. Doy paso a mi compañero Fernando. Continuando con mi parte sobre el porcentaje de valorización de la realización del disfraz, los suplementos variables, trabajo de pie tendrá un porcentaje de 0, ya que el trabajo se realiza sentado. El trabajo lo realizan 2 hombres. La postura normal es ligeramente incómoda, ya que los que están realizando el disfraz están sentados. Uso de la fuerza o energía muscular, levantar, tirar o empujar, tiene un puntaje de 0, ya que no necesitamos hacer mucha fuerza o mucha energía, ya que no hay mucho peso que levantar. La iluminación es ligeramente por debajo de la potencia calculada, ya que al momento de realizar el trabajo hemos tenido una buena iluminación y por ello hemos obtenido un buen trabajo. Condiciones atmosféricas, lugares en la ciudad de Cajamarca, la temperatura promedio es de 24%, la velocidad del aire es de 8 km por hora, el porcentaje de humedad es de 83% y eso llegaría al factor 1. Los suplementos constantes, ya que el trabajo lo realizan los hombres, la densidad personal es un 5, básico por fatiga es 4, sumado llegaría a un porcentaje del 9%. Si lo realizaría una mujer sería densidad personal es 7 y el básico por fatiga sería 4, sumado llegaría al 11%. En tensión visual, el trabajo de precisión o fatigoso tendría un puntaje de 2. En ruido sería ruido continuo o sonido continuo, ya que al momento de realizar el trabajo no hemos tenido ninguna bulla o algo que nos incomode. Tensión mental sería proceso algo complejo, ya que ha sido un trabajo creativo donde he tenido que trabajar. Monotonía mental sería un trabajo monótono. En monotonía física sería un trabajo algo aburrido, ya que no tienes actividad física, solo el momento del corte y confección. En sumatoria de variables, suplemento sería el 13% y la temperatura sería mínima de 24 grados centígrados, la humedad del 94%, el viento a 6 km por hora. En el mes de octubre en la ciudad de Cajamarca. Gracias.